Dando respuesta a la pregunta problematizadora, ¿por qué las oposiciones se mantienen en el español y no en el americano? Cuando hablamos del norte de América, ahí se mantuvieron los distintos sonidos, pero durante el siglo VI, y el siglo VII se consolidó una forma de hablar llamada estándar cortesano. Esto se conservó cuando se empiezan a hacer las diferencias entre S y O, como por ejemplo casa con S y casa con Z, que se escucha más suave. Luego de J y I, que es vaya con Y vaya con doble L. Esto en América residió más que todo en el sur de España. Después de la colonización que hicieron los andaluces y canarios, y en el único puerto a la salida hacia América era Sevilla, que eso está ubicado en el sur. Allí ya se simbolizaban los sonidos y se hicieron diferencia en dos clases, que eran los eseos y los yeísmos. Los eseos se pronuncian igual tanto la Z como la S, pero no hay ninguna diferencia entre casa con S y casa con Z. En el lugar del yeísmo se unen los sonidos de Y y Y y suenan igual. Bueno, de todo esto podemos concluir que España se convirtió en la distinción antigua, mientras que América hereda la forma simplificada de su península. En conclusión, podemos decir que en España se conservó la distinción antigua, mientras que en América heredó la forma del sur peninsular, que se extendió y se mantuvo durante todo este continente. Ahora pasamos a la segunda pregunta que nos pregunta. Ahora pasamos a la segunda incógnita que tenemos, que es ¿qué pasa si se quita la S en el Caribe? Bueno, al suceder esto se pierde la marca del plural. O sea que al quitarla suena igual tanto singular como plural. Continuando con la segunda incógnita que nos dice que qué pasa si se pierde la S en el Caribe. Se pierde la marca del plural, porque cuando hay una S es señal de que nos hace referencia a varias, podemos decir que a varias personas o a más de una cosa, y al quitarla sonaría igual tanto plural como singular. También se confunde la forma de los verbos, porque estas te sirven para distinguir quién habla. También se confunde la forma de los verbos, porque al tú ponerle la S se puede distinguir quién habla y sin ella se mezclan las formas. Como por ejemplo, tú cantas y él canta. Suenan casi idénticos, pero la diferencia es su terminación, que es S, que es la que nos logra hacer la diferencia. También el idioma se compensa para entenderse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como hay un riesgo de confusión, los hablantes agregan nuevas reglas para aclarar cuando se usan los pronombres. Es como decir, tú cantas, sería solo cantas. Mi nombre es Mayerlis Arevalo Rocha y les voy a hablar sobre el sistema fonológico español. Aquí nos está preguntando
Nos está preguntando si existe un único sistema fonológico del español. No existe un único sistema fonológico universal para todos los hablantes del español. Comparte un núcleo común, las 5 vocales y la mayoría de las consonantes como P, T, K, M, N, L y R, pero poseen múltiples subsistemas regionales definidos por la presencia o ausencia de fonemas específicos. Sistema con distinción y yeísmo. Distingue S, D, O y J, D, N, zonas rurales o tradicionales de España, los Andes. Sistema con seso y yeísmo funcionan los sonidos en S, Y, J y J, la gran mayoría de hispanoamericana. Sistema con reailamientos transforma la J en un sonido fricativo sordo o sonoro. 3 regiones del Río de la Plata. Tenemos la Y y la L. Varias son de región. Pregunta: ¿qué fenómenos permiten identificar en región de un hablante? Los fenómenos fonéticos actúan como huellas digitales geográficas. Los principales identificadores son el tratamiento de la S final. Su mantenimiento apunta a México o el interior andino. Su aspiración o pérdida de letra al Caribe, Chile o Andalucía. El tipo de yeísmo, el sonido de la S y Ch o ZH ubica inmediato al hablante en Argentina o Uruguay. Yeísmo platense. La articulación de la R, la velarización
velarización de la R que suena similar a una J o X es típica de Puerto Rico. La R asibilada con zumbido es común en Costa Rica y la zona andina. La entonación prosodia, el cantadito o ritmo del habla delata regiones específicas como Bogotá, Córdoba, Argentina o la Ciudad de México. También nos dice que el sonido de la R puede cambiar dependiendo el lugar. Mi nombre es Sonny de la Hoz. Les voy a hablar sobre un tema que es: ¿influye la fonología en la percepción social del acento? Esa es nuestra pregunta de hoy. Pero iniciemos detallando qué es la fonología. La fonología es una rama de la lingüística que estudia cómo se organizan, funcionan y combinan los sonidos dentro de un sistema lingüístico. Por lo tanto, sí influye, ya que de manera determinante, aunque lingüísticamente todos los acentos y sistemas fonológicos son perfectamente válidos y eficientes, la sociedad les da un valor de prestigio o estigmatización basado en los factores socioeconómicos e históricos de una comunidad. Prestigio, ¿por qué? Sencillo, porque hay ciertas realizaciones como el mantenimiento de la S o de la distinción que suelen asociarse con el contexto formal, como la educación, lo político y los medios de comunicación. Porque ese estigma es un fenómeno como la pérdida total de las consonantes, la confusión de la L con la R. Por ejemplo, cuando decimos la palabra puerto en vez de decir puerto, o el ceseo, que perciben socialmente de forma injusta como marcas de bajo nivel cultural o informalidad, afectando la movilidad laboral social del hablante. Por otro lado tenemos el ejercicio de transcripción fonológica. La palabra pato, gato, cielo y año. Ahí, como lo vemos en pantalla, la palabra o la transcripción fonológica de la palabra pato es así, fonológicamente pato, gato, mírenla como es, fonológicamente, vela cómo se escribe, cielo, mira cómo es en España y cómo es en América Latina. Por el ceseo fonológico, mire cómo es, cielo, cielo, se escribe con S. Año, miren cómo se ubica el puntico donde se hace la mayor fuerza en la palabra año. Y miren cómo la ñ, miren la forma como tiene. Y miren cómo es la transcripción fonológica. Ahí la podemos ver en pantalla sin ningún problema. Explica diferencias de pronunciación. Colombia versus España. Casa, casa, calle, haya. Casa versus casa. En Colombia, lo que se conoce como ceseo, ambas palabras se pronuncian exactamente igual. No existe distinción. Casa, casa,
casa, casa. En España sí existe una distinción, se pronuncian de forma diferente. La Z suena con la lengua entre los dientes, casa, mientras que nosotros la pronunciamos casa. Sabemos que son dos palabras, casa de vivienda y casa de cazar. La palabra calle versus haya. En Colombia, el yeísmo, ambas palabras suenan igual porque la eye y la ye se fusionan en un solo sonido y una ye que puede ser más o menos fuerte en una región. ¿Qué son los pares mínimos? Cuando tenemos palabras de la siguiente envergadura: pero, perro, casa, casa, cayó, cayó. Los pares mínimos son palabras que difieren por un solo fonema, o sea, un sonido, lo que cambia por completo su significado. Su comportamiento varía según la región debido a la evolución de la fonética del español. Aquí tienes el análisis, ahí está en pantalla, la comparación de estos tres pares mínimos. Colombia y España, pero versus perro. Eso hace una distinción universal. Este par mínimo se mantiene intacto en todo el mundo hispanohablante, pero la diferencia radica en la vibración de la lengua. Pero tiene una vibración simple, transcripción, ahí está. Perro tiene una vibración múltiple, transcripción, pero. Resultado, si es un par mínimo, tanto en Colombia como en España, ambos países diferencian claramente los dos significados al hablar. Podemos observar en el fragmento de 100 años de soledad que allí no hay palabras que estén mochas, sino observo palabras totalmente completas. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo comenzamos a leer un pedazo del párrafo, tendríamos lo siguiente: muchos años después, frente al pabellón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Mira que ahí no hay ninguna palabra cortada, no hay ninguna palabra mal pronunciada o basada en un contexto de pronto costeño o en un contexto totalmente que no sea el contexto o la elocuencia que tenga nuestro Nobel de Literatura. Él era lógicamente periodista, una persona estudiada, y eso hace que la redacción de este señor Gabriel García Márquez sea impecable en los libros. De pronto podía aparecer dentro de esa transcripción de pronto palabras, o de pronto dentro de sus libros palabras que de todos modos habrían sido acortadas por el contexto o la parte cultural del personaje, pero él, cuando redactaba en primera, en segunda o en tercera persona, lo hacían perfectamente bien. Entonces vemos que nuestro fragmento de 100 años de soledad pues tiene lógicamente una transcripción fonética exacta, sin ningún problema y bastante entendible.